Avui comencem parlant de salut, del programa Aules de Salut de Vitas, del Centre Mèdic Vitas, que té un centre a Alzira, però que té implantació a nivell nacional. Per a parlar d'aquesta iniciativa tenim amb nosaltres a Gisela Aldacur, pediatra al Centre Mèdic Vitas Alzira, benvinguda. Muchas gracias. I també a Verónica Mancebo, la supervisora del Centre Mèdic d'Alzira, benvinguda al plató. Gràcies, bon dia. Fins ara s'han fet diferents xerrades a Alzira, però també això s'està portant a terme a altres ciutats d'Espanya, allà on Vitas té implantació. Comencem posant en context què és aquesta iniciativa d'Aules Salut de Vitas. Pues esta iniciativa ve de la mà del grup, en este cas del grup Vitas, i es tracta un poc d'apropar el que és la salut i el que és els consells relacionats amb la salut a la nostra comunitat. És un poc plasmar tot allò que nosaltres fem i sabem a la població en general i a grups específics d'aquesta població. Esta iniciativa, en aquest cas, el que trata és de formar i d'informar a la societat. En aquest cas, nosaltres tenim una llarga trajectòria d'Aules Salut en el nostre territori i, per exemple, en aquest 2025, sense anar més lluny, hem fet aules salut relacionades en cardiologia, per exemple, i esport, relacionades en ginecologia, podologia, inclús en psicologia després de la dana. I la que tenim ara més propet, en aquest cas demà, serà la que anirà de la mà de la doctora Aldacur, així en la Casa de la Cultura en Alzira, i un poc bé de la mà de l'Ajuntament, de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alzira, i un poc també que ens ha donat l'oportunitat de poder dur-la a terme. Entenc que, per tant, l'objectiu principal és acostar la salut des d'un punt de vista professional, però a peu de carrer, perquè moltes vegades ho veiem molt lluny i en aquest cas són xerrades molt concretes, amb consells molt concrets que afecten el nostre dia a dia. Així és. És el principal objectiu, és que la gent estigui coneixedora i tinga ferramentes i tinga a la seva disposició aquest tipus de consells que en el seu dia a dia poden dur a terme i poden un poc afavorir la seva salut en general. Estem dient que demà hi haurà una altra cita a Alzira, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alzira, a la Casa de la Cultura. Gisela serà l'encarregada d'aquesta xerrada sobre com protegir els nostres menuts ara de cara a l'estiu. Gisela, si vols, podem posar també un poc en context la xerrada i ens contes quins són aquests riscos, els riscos més comuns per a la salut dels xiquets i les xiquetes ara a l'estiu. Sí. Respecto a los riesgos de salud que hay para la población infantil, también para los adultos, pero puntualmente para la población infantil, que es lo que nos compete en esta charla, es muy importante tener en cuenta principalmente que son todas cosas vinculadas con la exposición al aire libre a altas temperaturas. Lo que vamos a poder ver y las cosas con las que más nos vamos a encontrar son, por ejemplo, intoxicaciones por alteración en la refrigeración, en la preservación de la cadena de frío de los alimentos, golpes de calor, insolaciones, quemaduras, picaduras por insectos, básicamente eso. ¿Cuál es la forma principal, la clave para prevenirlos? Inicialmente, hidratación, que según la edad de los niños vamos a ofrecer distintos tipos de líquidos, que ya lo vamos a charlar más adelante. No exponernos al sol en las horas picos, entre las 10 y las 16 horas. Buscar guarecernos en sombras, en lugares con refugios. Básicamente eso, elegir ropa de colores claros, algodón, liviana, para estar al aire libre. Sería básicamente eso, inicialmente. En este sentido veo también que es una charla muy dirigida a padres y madres. Entiendo que también ahí hay que diseñarla de una manera en concreto, para que llegue el mensaje. Sí, la verdad que cuando planteamos hacer esta charla el objetivo era exactamente eso que vos decís, poder crear una especie de guía, una mini guía a la que los padres puedan recurrir y que puedan saber rápidamente cuáles son las opciones que hay disponibles para elegir en cuanto a, por ejemplo, repelentes, qué hacer ante una picadura, ante una quemadura solar, cómo puedo darme cuenta si tengo que ir a consultar a urgencias ante un caso de golpe de calor o de deshidratación, ante una intoxicación. Es eso, brindarles una herramienta que tengan a disposición de forma rápida, práctica, para que puedan disfrutar del verano minimizando los riesgos y
sabiendo qué hacer en cada caso. Continuarem llançant pistes del que demà podran saber els pares i mares en aquesta xerrada. No ho direm tot perquè vagin, ja que és així al CIRA, però ja que estem parlant de xiquets i xiquetes, sí que m'agradaria tornar al que és el programa d'Aules Salut, perquè també té una vessant educativa. Efectivament, és la més nova d'elles i la veritat és que està donant un resultat molt positiu. En aquest cas, el que intentem és que tant en els centres educatius nosaltres ens desplacem als centres educatius per a fer aquestes formacions. Què aconseguim en això? La finalitat, en últim sentit, és aconseguir una educació per a la salut dels xiquets, del grup d'edat en el que estem treballant, i millorar, en aquest cas, l'ambient escolar dels centres educatius i inclús fora dels mateixos, perquè ja ens han donat als alumnes la ferramenta adequada. És de veres que es tracta de tallers pràctics, de xerrades, que estan en l'ambient, en les aules i en aquest moment en què els xiquets es troben més lleugers, més receptius, i pensem que d'aquesta manera tot arriba molt més fàcil. Doncs, clar, en aquest cas, tots els tallers, totes les xerrades de l'Aula Salut Col·legis, de la mateixa manera que les aules convencionals, estan fetes i pensades per professionals sanitaris. N'hi ha diferents temàtiques, com poden ser la prevenció de malalties, higiene, nutrició, etc. N'hi ha molts, però fonamentalment és de veres que la temàtica i la manera d'organitzar-les, que siguin pràctiques i que siguin xerrades en aquest cas, crec que és algo que és molt positiu per als col·legis i per als xiquets en aquest cas. A nivell concret, quins beneficis aporta aquest programa per als xiquets i xiquetes, també per als seus pares, perquè estàvem dient abans que quan aprenen alguna cosa nova en l'escola, que estic dient en el seu context, després també van i ho conten en casa i transmeten aquest coneixement. Clar, és que ells són al final els transmissors del que va passar en les aules en aquest cas, i és de veres que ja està establert i ja s'ha pogut veure quins són els beneficis d'aquestes aules en els col·legis, perquè els propis ensenyaments que podem donar-los als xiquets després donen fruits. I en aquest cas, per exemple, la promoció d'aquests hàbits saludables, el fer que els xiquets tinguin aquests coneixements, fan inclús que disminuïsca la taxa d'absentisme en els col·legis i especialment en determinades èpoques de l'any, on és especialment interessant dur una correcta higiene de mans, higiene en molts sentits. Doncs crec que aquest és un objectiu molt destacable i fins i tot establir un vincul entre la comunitat educativa i els professionals sanitaris acaba sent algo especialment delicat en aquestes edats i que hem de fomentar i que hem d'intentar mantenir. Per tant, veig també que aquests programes d'Aula Salut als centres escolars vos posen en contacte i en col·laboració amb diferents, no només nivells d'edat, també diferents col·lectius, perquè, per exemple, al CIR, algunes de les xerrades que heu fet ha sigut amb col·lectius esportius, també a les ames de Casa Tirius a nivell Comunitat Valenciana hi ha hagut col·laboracions, i és una manera que qualsevol sector de la societat estiga connectat amb la salut. Claro, efectivament. I a més és que és cert que en aquest cas les aules Vitas col·legis tenen tres vessants com a més importants. Està la vessant de la reanimació cardiopulmonar, superimportant en edats ja molt tempranes, està també la salut mental i està la nutrició infantil. És el que l'experiència fins ara ens ha demanat, el que ens han demandat els col·legis. Però és cert que no queda ahí, que els col·legis poden fer aquella demanda que creguen oportuna o necessària per les seues característiques i nosaltres arrepleguem un poc el guant. Nosaltres veiem aquestes necessitats i a partir d'ahí contactem, busquem o intentem un poc adequar-nos tant a l'edat dels participants com a les necessitats específiques que tinga el propi centre. I és cert que al final són xerrades i són tallers de molta participació, són interactives, on els alumnes poden, estan en el seu ambient i poden participar de forma més activa. Inclús en algunes edats molt compromeses en les que igual la participació verbal no és tan alta, ideem o pensem altres formes de participació, bé mitjançant missatges que prèviament hagin pogut deixar en una bústia o coses així que ens donen l'oportunitat d'arribar al fons de cada una de les qüestions que tractem.
Clar, perquè no és el mateix un públic, no?, com el que teniu a les aules, que un públic com el que puga ser de la xerrada de demà, que va més destinada, entenc, als progenitors, no?, per a que protegisquen els seus fills i filles. Estos venen a buscar-te en l'aula i demés, i nosaltres anem a buscar en este cas als xiquets. I això crec que és el punt fort en este cas de les aules i d'aquestes formacions. Tornem a la xerrada de demà per anar desvelant algunes cosetes més de les que se van a tractar. Ens estaves dient quins eren els riscos més comuns de cara a l'estiu per als xiquets i xiquetes, i ja que parlem que aquesta xerrada va destinada sobretot als pares, quines mesures haurien de prendre els pares, les més essencials per a protegir els seus fills i filles? Havíem dit no exposar-los en les hores punta de calor, el tema de la protecció solar, però sempre queden molts dubtes, no? És quina protecció solar, a quines hores hauria de treure-lo i a quines no. Quins són els missatges essencials que se llançaran en la xerrada de demà? En cuanto al tema de protección solar, que es un tema bastante grande, lo más importante es tener en cuenta cuáles son las medidas que yo tengo a disposición para poder usarlas según la edad de mi bebé o de mi niño, porque no vamos a usar las mismas herramientas, o mejor dicho, en un bebé antes de los 6 meses, en donde la recomendación es no generar una exposición solar directa, porque tienen características en su piel que los hacen más susceptibles a las quemaduras solares, como que tienen una piel más fina, un sistema endógeno de protección contra los rayos solares que está inmaduro aún. En estos casos la recomendación siempre va a ser no exponerlos directamente. Al exponerlos, usar, por ejemplo, gafas, gorros con protección, ropa con protección solar, por supuesto hacerlo también por fuera de las horas picos de mayor radiación solar, y para esto pueden consultar la aplicación del clima en el móvil, que siempre nos dice en los momentos en donde hay mayor índice de radiación solar. En niños que ya son más grandes, en bebés a partir de los 6 meses y hasta los 3 años, lo que se recomienda es, además de la ropa con protección UV y de gafas y sombreros, los protectores solares minerales. A partir de los 3 años ya lo que se recomienda es que pueden seguir usando los minerales, pero que como tienen una textura que son como más pesados, más densos y por ahí no son tan cómodos en ese sentido, ya se puede pasar a los filtros químicos. Recordar que hay que reaplicarlos cada 2 horas o después de mojarnos en el agua de mar o la piscina o sudoración intensa o de, no sé, por ejemplo, estar en contacto con arena, esas cosas. Por otro lado también recordar esto, ¿no? Como planificar bien las salidas en horarios en donde sea más seguro estar un poco también cubiertos por la sombra, tratar de no estar permanentemente bajo el sol, que entiendo que igual hay ciertas situaciones en donde eso se complica, por eso después al final las medidas las adaptan un poco los padres a las posibilidades que tienen. Estem parlant de la radiació solar, també un altre factor a tindre en compte és la deshidratació, no?, en els més menuts. En aquest sentit, quines mesures hauríem d'implementar? Bueno, en el sentido de en cuanto a la hidratación, los bebés hasta los 6 meses, su fuente de hidratación principal, la única en realidad, así como en nutrición, es la leche, tanto la leche materna de pecho o las fórmulas artificiales. Entonces, si yo voy a exponerme con el bebé a estar al aire libre, más puestas al pecho, es decir, tomas más frecuentes o ofrecerle más veces el biberón. A partir de los 6 meses, además del pecho o la fórmula, se puede empezar a incorporar agua, ¿sí? Y ya después de esto, en cuanto a la ingesta, no hay una restricción, sí recomendaciones en cuanto a que, por supuesto que la mejor forma de hidratarnos, además de la leche en el caso de los bebés, es también con el agua. Esto lo comento porque los refrescos, las bebidas saborizadas, las aguas con electrolitos y demás, no tienen el azúcar y las sales en la concentración adecuada que el cuerpo necesita, entonces al final se deshidratan más y no sacian la sed. Entonces siempre lo mejor es eso, aunque no pidan el líquido, ofrecerlo, sobre todo en niños más grandes, porque los bebés hay que ofrecérselos igual y no tienen una posibilidad real de pedirlo, más allá de repente estar como más irritables y que uno diga, hoy tiene sed y ofrezco.
Es eso, básicamente, en cuanto a la hidratación. Y siempre estar atento a lo que son, por ejemplo, que haga menos pis de lo habitual, que esto lo vamos a ver en un bebé porque moja menos cantidad de pañales de lo que suele mojar, o cuando los moja hay poco pis concentrado, con un olor fuerte o con un color más oscuro, porque tiene un llanto que es sin lágrimas, porque está irritable. Los bebés que tienen la fontanela la vamos a ver un poco más hundida. Estas son las cosas que tendríamos que mirar para pensar, le falta líquido, vamos a consultar a urgencias. Muy importante lo que dices de ofrecerlo, porque sobre todo en contextos de playa y de ocio, los niños quieren ir al agua, jugar a la arena y no están pendientes de beber agua. Totalmente, entonces siempre uno tiene que estar ahí atrás como ofreciendo. Radiació solar, deshidratació i també s'ha anomenat abans les intoxicacions alimentàries. Sí, en cuanto al tema de las intoxicaciones, lo importante es siempre conservar los alimentos con una cadena de frío ininterrumpida. Hay maneras para hacer esto, también planificar qué alimentos vamos a tomar cuando estamos al aire libre, ¿no? Sabemos que todos los alimentos que son a base de lácteos, a base de huevos, que puedan tener, por ejemplo, mayonesa, carnes crudas, como por ejemplo puede ser un sushi, un ceviche o un tartar, mejor si los vamos a comer al aire libre que sea en una casa de comidas, no que nosotros los llevemos de casa, porque en esos casos sí que la conservación de la cadena de frío se complica. Entonces, fuera de eso, o sea, se puede consumir prácticamente cualquier cosa, mientras uno pueda asegurar que lo conservó de manera fresca. ¿Qué vamos a mirar para darnos cuenta si el niño si estamos frente a una intoxicación en un niño? Que empiece con vómitos, que empiece con deposiciones líquidas, que tenga fiebre, que no tenga una causa justificada, como por ejemplo que lo veamos que previamente a lo que consumió estaba con mocos, con tos, otros síntomas. Que esté un poco más aletargado, menos activo de lo habitual, de nuevo que disminuya la cantidad de pis que hace. En estos casos ya sí tendríamos que ir a consultar a urgencias para ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo proceder. Un altre tema que preocupa als pares i mares és la seguretat dels xiquets i xiquetes, no? en platges i piscines. Quins consells donaries en aquest sentit, especialment quan hi ha molta gent al voltant, que és el que sol passar, no? en les platges, sobretot, que tenen més extensió, ara de cara a l'època de vacances, a l'època estival? Sí, en cuanto a la prevención de accidentes en los entornos acuáticos, siempre lo principal es supervisión activa por un adulto. La distancia máxima a la que tiene que estar el adulto del niño es un brazo de distancia, por supuesto que si es un bebé, siempre en brazos. Usar dispositivos de flotación que estén homologados, y en este sentido sí me gustaría hacer una salvedad, que es que el dispositivo de flotación correcto que tiene que tener el niño es un chaleco. Más allá de que uno pueda usar los churros y los manguitos para los brazos, y los flotadores que son en forma de dona, los redonditos y demás, que hay unos que son muy divertidos, muy lindos, muy vistosos, eso está muy bien, pero son juguetes de agua, no son dispositivos de flotación. Siempre tener en cuenta esto, y tener en cuenta de que a pesar de que el niño tenga el chaleco salvavidas no va a prevenir el ahogamiento. Es una herramienta que ayuda, pero que verdaderamente lo que va a prevenir en este sentido el ahogamiento es tener una presencia de un adulto que esté cerca y a disposición. Otra de las medidas es enseñarle a los niños a nadar entre el año y los 4 años, ya pueden empezar a aprender a nadar, siempre con foco en la prevención del ahogamiento, enseñarles a no correr, no empujar y no pegarse cuando estén corriendo cerca del, por ejemplo, del borde de la piscina. Otra de las cosas es establecer tanto en zonas de piscinas como en la playa un punto de referencia visual en caso de que nos perdamos, nos desencontremos. Buscamos, por ejemplo, la caseta del guardavidas o el punto que más visual nos resulte para encontrarnos ahí. Siempre que los chicos estén a la orilla, estar con ellos, que no entren solos al mar. Básicamente esto, y por supuesto que las piscinas siempre cercadas, tienen que tener vallas que tengan al menos una altura de 1,20 m, que tengan un cierre automático y que tengan un pestillo que no sea fácilmente alcanzable por los niños.
Otro elemento a tener en cuenta, les picaduras, no? Sí. Una cosa són les meduses, no? Però també les picadures d'insecte poden provocar, a més, una reacció al·lèrgica i en aquests casos, òbviament, els pares i mares se preocupen. ¿Qué sería la manera adecuada de actuar? Bueno, respecto a picaduras, saber dos cosas fundamentales. Primero, que no todas las personas desencadenan reacciones alérgicas generalizadas. En general, las personas que desencadenan reacciones alérgicas generalizadas son personas que ya tienen un antecedente previo, que ya tuvieron una primera vez, entonces uno ya en ese caso está un poco más preparado. Sí que pueden dar reacciones más locales, sobre todo en la piel de los niños que dentro incluso de la primera infancia, que suele ser un poco más inmadura, entonces es más frecuente ver reacciones alérgicas locales. En cuanto a las medidas, en general, lo primero que hay que hacer es lavar la zona de la picadura, se puede lavar con agua con jabón, observar si, por ejemplo, tiene un aguijón clavado, como sería en el caso de una abeja, de una picadura por abeja, o una garrapata en caso de que pasemos un día al aire libre, porque en esos casos sí que hay una forma específica para poder retirar tanto el aguijón como las garrapatas, que eso lo vamos a comentar mañana en la charla. Lavar, aplicar una solución desinfectante, como puede ser una solución de clorexidina o de betadine. Si el chico tiene mucho pururito, mucho picor, se puede poner una crema con algún antihistamínico local, como puede ser una crema con calamina, o en caso de observar una reacción alérgica local, una crema con hidrocortisona al 1%, que para esto igualmente ya deberían tener una prescripción por parte del pediatra. Si están con un dolor muy intenso, ibuprofeno, el apirofeno o el Dalsi de toda la vida, o un paracetamol o una piretal en las dosis habituales que se la suelen dar. Otra de las cosas que los puede beneficiar es la aplicación de hielo local. Y en caso ya de ver reacciones generalizadas, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, aparezcan ronchas en todo el cuerpo, que los chicos tengan, por ejemplo, hinchazón en los párpados, en la zona de la boca, en todo el rostro, o una hinchazón generalizada, dificultad para respirar, vómitos, mareos, que estén así un poco más como aletargados. Y en esos casos lo que habría que hacer es llamar a urgencias, no darle nada por boca al niño, y acostarlo levantándole las piernas. Por tanto, lo que podríamos decir es que padres y madres que vayan mañana a la charla cojan libreta y boli, ¿no? Porque va a haber muchos consejos importantes. Sí, hay muchos consejos, hay mucha información que vamos a dar. Es igual algo muy práctico para que se lo lleven y lo retengan. También la idea es, que después esto lo vamos a terminar de hablar bien, después poder, si ellos la solicitan, enviarles la charla para que les quede ya la guía teórica, así la pueden consultar cuando quieran. Y también, por ir cerrando lo que será la charla y no desvelar mucho más, no es necesario explicarlo, pero para que lo sepan, también se va a explicar cómo crear este botiquín de viaje, de qué nos llevamos cuando salimos de casa. Sí, eso sí, mañana lo vamos a charlar, puedo comentar un poco. Claro. Lo importante es tener en cuenta tres cosas fundamentales. Primero, elementos básicos que uno se tiene que llevar, que se pueden usar ante cualquier situación, como por ejemplo un termómetro, tijeras de puntas Roma, una tijera de puntas Roma, una pinza, apiretal o apirofeno, lo que tome el bebé o el niño. Recordar que siempre en el caso de familias que tienen bebés, hasta los 6 meses el analgésico antitérmico que se da es el paracetamol, el apiretal, perdón, y que a partir de los 6 meses ya sí pueden tomar tanto uno como el otro, el apiretal o el apirofeno. Una crema con calamina local o una hidrocortisona también, si ya son niños que tienen una piel de base atópica o que los padres ya conocen que pueden hacer reacciones alérgicas. También tiritas, gasas estériles. Otra de las cosas que pueden llevar es, por ejemplo, si el niño, esta es otra de las cosas a tener en cuenta, si el niño ya toma medicación de base, por ejemplo, los niños que son asmáticos o los epilépticos o cualquier medicación de base que tomen, llevarla también y hacer un cálculo de cuántos días me voy, cuánta medicación voy a necesitar para esos días, para ver si necesito ir al pediatra antes y tener una receta nueva para poder sacar medicación y no quedarme sin medicación en medio de las vacaciones. Otra de las cosas muy importantes también a llevar es el carnet de vacunación y la cartilla de controles médicos, sobre todo porque ante situaciones como
cortaduras o me mordió un animal o me picó una garrapata, un bicho, lo que sea, pueden pedirnos en el centro de salud donde vayamos a consultar el estado de vacunación, sobre todo de vacuna antitetánica. Entonces, para eso es importante también tenerlo a disposición. Después, otras cosas también prácticas, cremas para rosaduras o dermatitis del pañal en caso de bebés. Es básicamente eso para tener en cuenta. La xerrada serà a la Casa de la Cultura d'Alzira a les 5 de la vesprada, demà dia 17. Sí, los esperamos mañana. Ustedes también, si quieren venir, son más que bienvenidos. Gràcies. I abans d'acomiadar l'entrevista, sí que m'agradaria, Verònica, que tornarem al que és el programa als centres educatius. Si algun centre educatiu està interessat en participar, quina és la manera de posar-se en contacte o com poden sol·licitar aquesta iniciativa? Aquesta iniciativa es pot consultar i es pot sol·licitar mitjançant la pàgina web de Vitas. Poden entrar i n'hi ha un apartat específic d'Aula Salut Col·legis on poden entrar i registrar el col·legi, les necessitats i demés. Jo anime a tots els centres educatius que tinguen un interès i una inquietud que sol·liciten la nostra ajuda perquè estem a la seva disposició, és un projecte totalment gratuït i que crec que pot afavorir moltíssim la salut dels nostres escolars. Pel que fa a Aules Salut, les iniciatives que se fan en diferents sectors de la població, també n'hi ha possibilitat de sol·licitar o en aquest cas és Vitas el que ofereix? Les aules Salut habitualment és Vitas qui ofereix, però evidentment estem oberts a que si la població, un grup en particular, té alguna necessitat, que de fet ja ho han fet, per exemple Tirius i demés, elles sí que proposen, segons la seva necessitat, inquietud en cada moment, proposen a l'especialista, necessitem una xerrada referent a tal. Nosaltres busquem, intentem localitzar els especialistes, muntar-la i un poc adequar-la a les necessitats. O sigui, estem dispostos a rebre qualsevol tipus d'iniciativa que ells necessiten. Deixem per tant aquest missatge, qualsevol grup de població o escola interessada pot contactar amb Vitas per a rebre aquesta iniciativa gratuïta i la cita més immediata serà demà, dia 17, a la Casa de la Cultura, a les 5 de la vesprada. Moltes gràcies a les dues per haver-nos apropat aquests consells tan importants de cara a l'estiu i també aquesta iniciativa que al final el que fa, com diguem, és apropar la salut a totes les persones. Moltes gràcies. Muchas gracias.